Hola a todos y bienvenidos al consejo número 2 para llevar a cabo tareas de enseñanza online, en el que vamos a hablar acerca de cómo no traducir a online lo que hacemos en el aula. Vamos a ello. Sin duda alguna, la docencia online, bien sea al 100% o en un porcentaje determinado, cambia muchísimo las reglas del juego. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo que creo que es realmente ilustrativo. No es otro que las relaciones sociales. Cuando mantenemos un encuentro con amigos, con familiares online, cambia todo, ¿verdad? Cambia desde la forma en la que nos dirigimos a ellos, la forma en la que ellos se dirigen a nosotros, dónde ponemos nosotros la atención, dónde ponen ellos la atención cuando se están interactuando con nosotros. Cambian muchísimas cosas, cambia incluso las cosas que hacemos son totalmente diferentes. Pero cuando hacemos esto con tareas de enseñanza, no cambiamos muchas cosas, ¿verdad? Vamos a ir entrando en materia. Para no traducir literalmente en nuestras clases lo que hacemos en el aula, traducirlo exactamente igual a online, lo cual sería un error como hemos visto previamente, vamos a plantear 4 interrogantes cuya respuesta nos va a dar las claves para poder adaptar correctamente a la actividad online nuestra enseñanza o nuestras tareas, nuestra metodología, nuestra clase, nuestra sesión, la evaluación que llevemos a cabo. Para adaptarnos a un entorno apropiado, para que podamos hacerlo de forma correcta, vamos a tener que dar respuesta a este primer interrogante. Vamos a ver si el contenido que vamos a trabajar va a requerir que los alumnos participen de una forma activa o si voy a ser yo, el docente, el que va a ser más expositivo, es decir, el que va a ocupar la mayor parte del tiempo hablando. Si llegamos a esta conclusión, a la conclusión de que voy a ser yo quien va a ser más expositivo, tendré que plantearme varias opciones. Entre ellas, si vamos a pensarnos que si mantenemos a nuestros estudiantes durante 45 minutos al otro lado de la pantalla, vamos a recordar cosas que hemos visto antes, como aquella de que nuestros estudiantes no están habituados a utilizar los dispositivos digitales como guías de aprendizaje, como medios de aprendizaje. Muy probablemente, si lo único que hacemos es hablar y hablar y hablar y hablar, pues seamos francos, ¿cuánto tiempo aguantaríamos nosotros escuchando a otra persona durante tanto tiempo hablar únicamente? Poco, la atención va a dispersarse y rápidamente vamos a empezar a mirar otras cosas de nuestro entorno, ese entorno que ya hemos visto no controlamos nosotros porque no sabemos qué hay alrededor y vamos a aburrirles soberanamente, con lo que van a caer atencionalmente muy rápido, es decir, nuestra clase va a ser un verdadero fracaso en ese caso. Por tanto, lo que tenemos que hacer es plantearnos si conviene partir esa clase en 2 clases, a lo mejor en 2 sesiones diferentes. Si tenemos que introducir nuevas actividades de las que tenemos planificadas habitualmente en el aula, si tenemos que aumentar la interacción que vamos a llevar a cabo con nuestros estudiantes y la que ellos van a llevar a cabo con nosotros. Esto lo vamos a ver en el siguiente consejo. En el número 3 vamos a ver diferentes tipos de actividades que tenemos que llevar a cabo o que tenemos que diseñar para que nuestras clases online sean exitosas. Y además tendremos que plantearnos si tenemos que permitirnos la interacción con estudiantes y de ellos con nosotros o entre ellos mismos en función del número de estudiantes que tengamos. Eso lo iremos viendo más adelante, pero este primer interrogante es realmente conveniente que podamos responderlo de forma apropiada. Vamos a ver el segundo interrogante, que es realmente importante, que es cómo sería esa interacción con los estudiantes en el aula ordinaria. La mayor parte de los docentes suele facilitar la interacción o la participación de los estudiantes en el aula. En clase, si tenemos a 25 niños, más o menos podemos manejarlo. No obstante, a través de una pantalla, a través de una clase online, si tenemos 25 estudiantes a la vez, ¿va a ser igual? Va a ser un poquito complicado, sobre todo si queremos convertir nuestra clase online en una granja, pues es posible que podamos hacerlo así tal cual y no pase nada. Pero si queremos que la participación sea dirigida, que esté moderada, pues tendremos que hacer algo diferente a lo que hacemos en el aula habitualmente. Deberemos establecer un sistema de participación. Esto es esencial, porque si la participación es arbitraria o es un poco anárquica, al final vamos a tener ciertos problemas importantes. Por tanto, lo primero que vamos a implicar o lo primero que vamos a explicarle a nuestros estudiantes es que todos los micrófonos deben estar apagados de entrada. Solo debemos hablar nosotros en la parte expositiva en la que estamos hablando, partiendo de la base que en el primer interrogante hemos llegado a la conclusión de que quienes más vamos a hablar vamos a ser nosotros. Por tanto, todos los sistemas de comunicación que trabajamos actualmente para videollamadas, para videoconferencias, para clases online, todos prácticamente tienen la opción de levantar la mano o tienen alguna opción por la cual el estudiante puede indicar que tiene intención de comunicarse con nosotros. Vamos a enseñárselo, vamos a enseñarles cómo hacerlo, lo primero, una de las primeras cosas. Y después pasaremos a un turno de preguntas y respuestas una vez que hayamos terminado nuestra parte expositiva en la que podremos hablar.
Tienen que saberlo antes de empezar la clase, que van a tener un momento para poder hacer preguntas, para poder hablar. Es muy importante. Yo recomiendo particularmente que no hagamos un único momento de preguntas y respuestas, sino que hagamos 3, que los dividamos a lo largo de nuestra sesión de clase. Les vamos a recomendar también que cada vez que tengan ellos una duda, en vez de empezar a levantar la mano insistentemente o hacer gestos de que quieren hablar o cualquier cosa similar, vamos a indicarles que lo mejor que pueden hacer es anotar esa pregunta en un papel, escribirla a mano, en un papel que tengan en su mesa. Así también vamos a evitar ese clásico, ay, tenía una pregunta pero se me ha olvidado, que tantas veces nos ocurre, ¿no? Entonces es importante, de esa forma, por orden y de uno a uno, se les va a ir abriendo el micrófono a quienes quieran preguntar y luego volvemos a hacer esta tanda de preguntas y respuestas de forma ordenada, de forma secuencial. Yo recomiendo hacer 3 partes. Una al principio de la parte expositiva, cuando llevemos poquito tiempo, cuando hayamos explicado el primer concepto clave. Una hacia la mitad de la segunda parte expositiva o un segundo concepto clave, y al final para ver qué dudas pueden tener nuestros estudiantes y qué podemos ayudarles en ese momento. Es importante que no se pierdan desde el principio. El tercer interrogante al que tenemos que contestar es a este. ¿Vamos a necesitar que trabajen entre ellos o que participen formando pequeños grupos? Bueno, pues esto, si la respuesta es que sí, si el contenido que vamos a trabajar va a requerir de esta participación en pequeños grupos, realmente va a ser importante que establezcamos distintas cosas. Muchas aplicaciones de vídeo tienen la opción de abrir pequeñas salas dentro de una gran sala para agrupar allí a ciertos estudiantes, es decir, para hacer estos grupos que queremos hacer. Esto va a facilitar los trabajos en grupos virtuales, sin duda alguna. Si no lo habéis probado, probadlo porque realmente es sencillo y es útil. Nosotros como administradores de esa sala vamos a poder ir entrando en los diferentes grupos en los que podamos estar. Realmente es una gran opción, es una opción muy apropiada que nos va a facilitar mucho que los estudiantes estén conectados y que estén trabajando. Sobre todo el poder estar nosotros moderando esas pequeñas salas también va a funcionar. Sí que es cierto que en casi todas las opciones es una opción de pago, no siempre están a nuestro alcance, pero también podemos hacerlo de otra forma. Si no tenemos esta otra opción, os voy a presentar un pequeño modelo docente que yo utilizo para trabajar en estas actividades, que consta de 4 pasos que van a ser los siguientes. La primera parte es una parte expositiva. Esa parte expositiva que yo hacía como interrogante 1, esa respuesta a la que yo daba sí, que era, voy a tener que contar cosas yo antes que nadie, pues cuando voy a ocupar yo la mayor parte del tiempo, lo voy a hacer en streaming. Entonces, ¿esto cómo podemos hacerlo? Pues el lunes a primera hora podemos subir un pequeño vídeo de unos 3-5 minutos, no conviene que sean vídeos muy largos, dependiendo también de la edad de los estudiantes o de los interlocutores con los que nos estemos relacionando, en el que voy a colocar mi parte expositiva. Sí que es importante que es un vídeo que hay que hacer nuevo en base a los aprendizajes de los vídeos anteriores. Según vayamos haciendo vídeos, iremos viendo qué cosas funcionan y qué cosas no. Entonces tenemos que partir de esa primera reflexión. Esta es la forma en la que voy a dar la clase online. Esta es mi parte expositiva online. Voy a resumir lo que cuento habitualmente en el aula. Vamos a resumirlo. 3-5 minutos, no más. Muy importante, sobre todo si nos dedicamos a trabajar en primaria. Vamos a trabajar en secundaria, quizá podemos llegar a los 5 o 7 minutos, pero no superamos estos márgenes porque al final no verán el vídeo entero. En este caso voy a hacer referencia a materiales que también tendremos que rediseñar o diseñar nuevos o adaptar. Los voy a enlazar desde la descripción del vídeo de la plataforma en la que lo cuelgue. Si lo hago en YouTube, pues lo tendré debajo, si lo hago en Vimeo o en cualquier otra plataforma de vídeo en streaming. Más adelante os contaré cómo puedo hacer para tener todo el contenido bien ordenado en un único sitio. Posteriormente, una vez que les he contado ya las cosas que les tengo que contar, los conceptos más importantes, les invito a preparar ese material, a trabajarlo durante un par de días, ya que posteriormente les voy a solicitar que me envíen las preguntas que les surgen. Esto es muy importante, tenemos que establecer un canal para enviar unas preguntas, que siempre sea el mismo, no lo cambiemos. Si es por correo electrónico, que siempre sea la misma dirección. Si es por mensajería privada, que siempre lo hagan de esa forma. Si es por medio de una plataforma, también. No conviene que abramos diferentes canales, no digamos haced lo que queráis. No, en este caso es muy importante que todo vaya por el mismo sitio para que tanto ellos como nosotros sepamos dónde y cuándo tenemos que buscar esos interrogantes que puede suscitarles. También les pido que me envíen una pequeña actividad que suelo hacer siempre en el aula, que es el One Minute Paper. Tenéis un acceso a la descripción de esta actividad en el blog, que también está enlazado en la descripción de este vídeo. Después del primer visionado de ese vídeo, es lo que les pido a ellos que hagan, ¿no? Este papel es, bueno, pues un papel en el que en un minuto me cuentan lo que han aprendido con eso que han visto. Lo tienen que hacer después de ver el vídeo por primera vez.
Eso a mí me va a servir para tener conocimiento de qué es lo que ellos han adquirido, qué han comprendido y qué es lo que se están llevando definitivamente después de ver ese vídeo. Esta herramienta para mí es clave, tanto para mi reflexión sobre lo que he diseñado sobre ese vídeo, que me va a permitir mejorar vídeos futuros, así como para ver qué es lo que han aprendido los estudiantes, qué es lo que se llevan ellos, ¿no? En alguna ocasión, a raíz de lo que veo en este papelito, necesito ampliar cosas. Posteriormente, preparo una tutoría de dudas. Como ya me han enviado ellos las preguntas anteriormente, ya sé qué dudas han surgido, entonces puedo hacer diferentes grupos en base a las dudas que me han planteado. Hago grupos de no más de 4 o 5 estudiantes y como máximo 25 minutos por grupo. Suelen ser habitualmente 5 o 6 grupos, es decir, aproximadamente voy a invertir en esto 1 hora y media. Es totalmente en directo, esto sí que lo vamos a hacer por medio de una plataforma de comunicación, por medio de Meeting o de Meet o de Zoom, por Skype, por donde queramos hacerlo. Voy a agrupar a los estudiantes en función de esas dudas que me han enviado. La ventaja de saberlas previamente es que no iba a tener que entrar a ciegas a ver a estudiantes que no sé qué dudas me van a plantear, ni siquiera si las van a tener. Entonces ya voy a poder preparar las respuestas previamente de una forma visual, de una forma atractiva, de una forma gráfica, voy a captar su atención rápidamente y además voy a centrarme en esos 3 o 4 estudiantes que tenían dudas muy parecidas o sobre el mismo tema trabajado en ese primer vídeo en streaming. Esto facilita muchísimo la dinámica y es realmente fluido y realmente genera una interacción muy positiva. Posteriormente paso a la interacción grupal. La interacción grupal es, yo creo, determinante en estos casos. Es conveniente mantener los mismos grupos que han surgido en los grupos de dudas. Es más sencillo para ellos, más sencillo para nosotros y además es más lógico y congruente, ya que si a lo mejor un grupo parte de ciertas dudas, pues podré plantearles distintas actividades en grupo, en base a esas dudas también que tenían para reforzar su comprensión. Esta sesión podemos llevarla el jueves. Es un momento en el que vamos a interactuar, les voy a plantear actividades. Yo suelo plantear actividades que las baso en distintos PowerPoint, presentaciones. También podemos trabajar a partir de Genially, que también es una muy buena idea para generar actividades súper atractivas. Vamos a trabajar en actividades de búsqueda de información conjunta, de elaboración de historias en base a lo que estamos trabajando, construcción de problemas o incluso resolver problemas juntos. Aquí podemos mantener todos los micrófonos abiertos, son pocos, van a ser 4 o 5 estudiantes como mucho. Además es manejable porque vamos a trabajar todos en lo mismo. Dado que es importante que esté todo bien preparado previamente, tenemos que dedicarle un tiempo a ver qué recursos y cuáles vamos a utilizar. Aquí sí que no os recomiendo para nada la improvisación, no la recomiendo en ningún punto, pero en este sobre todo no lo hagáis porque realmente es donde vamos a fallar y donde se va a convertir esto en un caos, aunque sean pocos, pero si lo tenemos bien preparado va a ir como la seda de fácil. Al finalizar la sesión esta que trabajamos en grupo, en la que planteamos actividades en base a los contenidos de trabajo, vamos a terminar siempre con un encargo que le hacemos a los estudiantes, bien para que lo realicen individualmente o bien para que lo hagan ellos en grupo. El resultado de esa actividad, ¿para qué nos va a servir? Para evaluar el aprendizaje. Ojo, muy importante, no es un examen, es una actividad de evaluación de aprendizaje. Solamente me interesa saber qué han aprendido. No va a perseguir una nota, no va a perseguir nada, no. Solamente evaluar el aprendizaje. Importantísimo. Posteriormente sí que vamos a hacer una evaluación. Va a ser la evaluación de la semana. Si dar clase online ya es complicado, este punto de la evaluación online es esencial. Es importante recalcar que no se trata de hacer exámenes. Los exámenes sirven para otras cosas. Esto es evaluar el aprendizaje, evaluar cómo ha funcionado la semana, evaluar cómo se han adquirido esos contenidos, esos conocimientos. A mí siempre me ha gustado muchísimo evaluar dándole a los estudiantes la oportunidad de construir preguntas sobre el tema. Y online eso se puede hacer con unas estrategias magníficas. Podemos trabajar con preguntas individuales de actividad tipo escribe 5 preguntas sobre las 5 cosas más importantes del tema tratado, inventa 5 problemas, propon una actividad para que realice otro compañero sobre el tema tratado, inventarnos un examen sobre un tema tratado y además se puede establecer como trabajo de 1 a 1, es decir, se intercambian las preguntas, lo que yo pregunto se lo doy al estudiante 2 y el estudiante 2 me lo da a mí para que yo responda a esas preguntas. Se puede hacer por parejas que construyen preguntas y las contestan, o parejas que intercambian preguntas con otros para que cada uno las contesten. Es muy sencillo, se pueden utilizar además otros muchos recursos. Tenemos Kahoot, tenemos Socrative, tenemos Trivinet, tenemos Pickers. Cuidado con Pickers porque hay niños con dificultades de organización espacial que pueden sentirse y verse muy penalizados en este tipo de actividades. También tenemos los clásicos formularios de Google.
Y también tenemos algo que se amplía muchísimo con los colegios cuando se ha trabajado con una tecnología de Google, que es Edpuzzle. Todo eso en el blog tenéis acceso a los enlaces que os llevan directamente a estos sistemas de evaluación. Si no los conocéis, dedicadles un tiempo porque son realmente interesantes todos ellos. Estos no son los únicos recursos ni los mejores, no tienen por qué ser los que utilicéis, pero son los que a mí me resultan pues, más útiles, más sencillos de manejar y sobre todo los que mejor interacción me parece que generan con los estudiantes. Lo ideal no es abusar en exceso de ninguno de ellos. Esto lo vemos muy habitualmente, ¿no? Es decir, un docente empieza a utilizar Kahoot y ya todo el mundo utiliza Kahoot. O un docente utiliza Socrative y ya todo el mundo trabaja con Socrative. O todas las clases que hacemos o toda la evaluación que hacemos va ahí. La clave está en cambiarlo, en que los estudiantes vean distintos tipos de evaluación para distintos tipos de aprendizaje. Esto es muy importante. No siempre todos los sistemas de evaluación nos sirven para la evaluación del aprendizaje que estamos realizando en ese momento. Tenemos que tener también esto en cuenta, es importante. Eso en el consejo 3, en el siguiente vamos a trabajarlo con cierta quietud. Es importante que los estudiantes asocien tipo de evaluación con sistema de evaluación, que es muy importante, ¿no? Hay que dedicarle un tiempo a ver estos sistemas de valoración o de evaluación, ver cuál es el que mejor se adapta al contenido que trabajo, ver cuál se adapta mejor a mis circunstancias personales, a las circunstancias de mis estudiantes y a la materia que imparto. No va a ser lo mismo evaluar, por ejemplo, matemáticas que lengua, que educación musical o educación física, por ejemplo. Por tanto, es importante que tengamos un tiempo para ver esto. Ahora sí, ahora vamos a la calificación. Poner una nota. ¿Cómo califico yo a mis estudiantes? Esto realmente es importante y es importante que podamos diferenciar una cosa de la otra. Aquí es muy importante diferenciarlo de la evaluación, como os comentaba anteriormente. ¿Para qué nos sirve cada cosa? Aquí realmente lo que estamos haciendo es ponerle un número al aprendizaje. Simplemente estamos poniendo un número al aprendizaje. A mí me parece muy difícil cuantificar un aprendizaje, no obstante, hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a intentar es coger por una parte lo que hemos trabajado toda esa semana y hacer que los mecanismos que me lleven a obtener esa calificación versen sobre aquello que hemos trabajado y que sobre todo estén acordes con la metodología que hemos empleado. De nada serviría que hagamos una metodología súper participativa, con un montón de actividades interactivas, que los estudiantes plantifiquen retos, planteen un montón de cosas y luego les hagamos un examen tradicional con Google, por ejemplo, con esos cuestionarios. Pues vamos a ser un poco congruentes, vamos a ser consecuentes con lo que hemos trabajado en la metodología, de la misma forma. Por tanto, teniendo en cuenta que es muy complejo esto de calificar a los alumnos, vamos a intentar sacar el máximo número de recursos posibles a partir de ello. Siguiendo estos pasos, vamos a lograr construir desde cero en nuestras clases online, tratando de no traducir literalmente o hacer lo mismo que hacemos en el aula ordinaria. Tened en cuenta, son diferentes contextos y por tanto no podemos hacer lo mismo en un sitio, ya que lo que en uno va a funcionar fantásticamente, en otro no va a funcionar bien. Y lo que en el otro puede funcionar fatal, en el otro igual funciona de forma maravillosa. En el siguiente consejo, en el número 3, os voy a ofrecer puntos de reflexión importantes acerca de los bloques de contenido, acerca de la homogeneicidad que necesitamos para tener éxito en el abordaje de dichos contenidos. Dar clase online no es sencillo, eso ya lo sabemos todos a estas alturas. Nos va a llevar mucho trabajo volver a pensar todo lo que hacemos, readaptarlo, empezar incluso a veces a construir desde cero la asignatura, pero creedme cuando os digo que nos va a ahorrar miles de problemas, miles de dolores de cabeza, nos va a ahorrar problemas con estudiantes y con sus familias si desde un momento inicial lo destruimos todo y volvemos a construirlo todo de cero pensando en el ecosistema en el que vamos a trabajar, pensando en que vamos a hacerlo de forma online. Lo más importante para mí es que nos va a permitir tener un contacto constante con todos los estudiantes. Esta metodología que os he contado, estas 4 partes en las que hemos estado viendo la clase expositiva en streaming, turnos de preguntas y respuestas, en esa parte en la que agrupamos a los estudiantes por dudas que nos han enviado previamente, trabajo en grupo, evaluación del aprendizaje de la semana y actividad de calificación. Eso nos va a permitir que estemos atentos a todos los estudiantes y que no suceda que los que más participan sabemos mucho de ellos y de los que no participan no sabemos nada. De esta forma todos van a participar, le vamos a facilitar esa actividad. Por tanto, es bastante importante que nos hagamos estos interrogantes, que demos respuesta a ellos y que sepamos planificar correctamente, partiendo de cero, toda nuestra actividad online. Así que nada, hasta aquí llegamos con este vídeo en el que hablamos del consejo número 2 y en poco veremos el número 3.
Os dejo en la descripción del vídeo el enlace a la entrada del blog en la que aparece todo el contenido que os he explicado, escrito, con enlaces a diferentes sitios que os pueden ser de gran utilidad. Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en próximos días. Hasta luego.